Hola, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí otra vez en esta entrevista de Quinta Esencia y en esta serie en la que estamos hablando sobre inteligencia artificial, inteligencia emocional y comunicación. Por eso hoy tenemos el gusto de entrevistar a una especialista en inteligencia artificial y derecho, la doctora Noa Durán, pero que bueno, yo quiero que ella se presente, como aparte es parte del estilo de Quinta Esencia, que los entrevistados cuenten quiénes son, de dónde son, de dónde vienen y cuál es la profesión que desarrollan. Gracias por estar acá, bienvenida. Buenas tardes, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Noa Morán, soy abogada. Actualmente, por ahora, soy litigante particular, soy docente en la Universidad Nacional del Nordeste, también soy docente en la Universidad de la Cuenca del Plata. Soy especialista en Derecho Laboral, soy diplomada superior en Derechos de la Familia, Niñez y Adolescencia y magíster en Inteligencia Artificial y Derecho. Wow, eso de magíster sonó impresionante más en este tiempo, ¿no? De actualidad encima. Sí, hasta ahora es el mayor rango alcanzado. Estoy a punto, porque literalmente la semana que viene empiezo el cursado del doctorado, pero el máster, el magíster fue eh, el mayor rango alcanzado, además de que es, sí, lo que está en agenda internacional en cuestiones de derecho y en cuestiones de todo, en cuestiones industriales. Estamos atravesando lo que se llama la cuarta revolución industrial. La primera, imagínense, fue hace tantos años, que fue la Sí, primera revolución industrial, fue cuando el hombre se dio cuenta que podía sembrar y cosechar. Y de ahí pasaron muchas cosas totalmente. hasta el día de hoy, que estamos atravesando la cuarta revolución industrial, que es precisamente desde que se implementó la Internet en adelante, y hoy con el uso de inteligencia artificial que está en nuestra cotidianidad, en el día a día, que la mayoría de los gobiernos están empezando a implementar lo que es el gobierno digital, el expediente digital dentro de lo que es en el ámbito del derecho, y está en boga y hay mucho debate. Sí. Hay muchos pros, pero también hay muchos contras y muchísimas preocupaciones en el ámbito internacional respecto a la regulación de la inteligencia artificial y el uso irrestricto sobre todo. Ujú. En una charla previa que tuvimos, es que vos me contabas de que existe legislación que nos ampara, digamos, como consumidores y como ciudadanos en todo lo que refiere a el uso de Internet y lo que es en este caso la inteligencia artificial. Y también hablábamos en ese momento del desconocimiento por ahí que tenemos los ciudadanos de a pie, como se dice, sobre estas legislaciones y cómo podemos sentirnos amparados, porque por lo pronto sentimos mucha vulnerabilidad también, ¿no? Es todo tan nuevo, tan revolucionario que nos sentimos un poco vulnerables. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre las legislaciones internacionales que existen y cómo se viene trabajando en ese tema. Bueno, lo primero que siempre se pone en debate es sobre inteligencia artificial específicamente, ¿existe regulación? Y la respuesta directa y plana es no. O sea, no Ujú, hay un tratado internacional que sea específicamente de inteligencia artificial. Sí existen ya pautas establecidas tanto por la ONU como, por ejemplo, por la UNESCO, que son, bueno, la ONU para todas las Naciones Unidas, y la UNESCO, que es como una comisión que se trata más que nada para la educación y la protección integral de niños, niñas y adolescentes como sujetos vulnerables. Existen ya principios rectores en los cuales se empieza a vislumbrar una protección integral para los sujetos, ¿sí? Para ujú. las personas. Eh, yo soy una proclive en pensar siempre que esto de que las lagunas del derecho, los vacíos del derecho en realidad no existen. Se habla mucho y se debate mucho y se dice, no, si hay un vacío legal, bueno, para mí los vacíos legales en realidad siempre van a estar en premisas constitucionales. Ujú. Nosotros tenemos una normativa constitucional que protege la intimidad, la integridad, la dignidad de las personas,
y con esa base, con esas palabritas que parecen tan simples, en realidad es una protección muy amplia y que nos protegen incluso del uso irrestricto, tanto de la inteligencia artificial como de nuestros datos personales. Siempre que hay algún tipo de cambio en Internet, por ejemplo, me acuerdo que hace poquito cuando hablábamos de que si se iban a implementar las antenas 5G en la Argentina, se Ujú. hacían no porque nos van a robar nuestra intimidad, nuestros datos personales, y había todo un debate candente, y en realidad, así tengamos 4G, 3G o cualquier tipo de conectividad, si no miramos bien las políticas de privacidad, vamos a estar complicados al respecto con nuestra privacidad. Eh, sí es cierto esto del desconocimiento de aceptar términos y condiciones, acepto términos y Sí. condiciones, que la mayoría no los leemos, casi todos, yo incluida. Decimos, si no estoy en tal plataforma, no existo, porque no tengo visibilidad, porque busco los likes, o porque si no tengo determinado servicio de mensajería, prácticamente estoy incomunicada cuando hay Ujú. otros servicios, pero vamos y lo hacemos. Y en realidad esas políticas de privacidad de las plataformas que utilizamos son en realidad los que nos pueden llegar a complicar en nuestra privacidad o no, y que no tiene que ver en realidad con el uso en sí de la red, de cualquier red. Sí. Ahora también vi que, eh, porque vamos al día a día, la tecnología crece exponencialmente Sí. día a día y minuto a minuto. En Argentina empieza a funcionar Starlink, que es la red de Elon Musk, Ujú. que es de internet y que Ujú. es vía satelital. Y también vino la polémica de, y entonces me van a robar todos los datos. Bueno, no, la red en sí no es la que roba los datos, sino los distintos tipos de plataformas. Ujú. Y sí, en realidad utilizan nuestros datos personales, que es lo que se llama la cuarta revolución industrial, el oro azul o el petróleo azul, porque en las distintas etapas de las revoluciones industriales fue la fiebre del oro, luego fue la fiebre del petróleo, y hoy lo que más dinero lleva son nuestros datos personales. Y no es porque yo sea más interesante que cualquier otra persona, sino porque está dirigido y direccionado al consumo. Sí. Y así es como nos aparecen las publicidades y esto que dicen, no, Google me está escuchando o Facebook me está escuchando. Sí, es real. Entonces luego me aparecen ciertas publicidades y lo mismo sucede con las plataformas de streaming. O sea, nos van perfilando para saber qué es lo que me puede gustar o qué es lo que no me puede gustar, y entonces me lo va poniendo siempre en la pantalla. Y las plataformas más populares como Netflix nos dicen, Ujú. estas son las sugerencias para Sí. vos, Noah. Sí, 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 Y sí. claro, y sí, es lo que yo más o menos fui viendo. Eh, entonces, dependiendo si estamos en riesgo o no, sí, depende, pero también no sabemos qué hacer cuando nos vemos vulnerados y cuando nos hackean, y que es tan común que nos hackeen. Sí. Y nos hackean en realidad porque no sabemos cómo compartir información, con quién compartir información. Eh, a veces ¿Cómo aceptamos actuar? muchas cómo, cómo actuar, ante quiénes actuar. Si me hackean y me vacían la cuenta del banco, ¿a quién tengo que hacer el reclamo? Tengo que hacer el reclamo, obviamente, primero a la entidad crediticia, eh, pero hay un problema enorme de responsabilidad que ya se daba hace muchos años atrás, cuando empezó a ser más común el uso de los correos electrónicos. Ya hay toda una doctrina e incluso una jurisprudencia sentada de la responsabilidad de la contraseña. Ujú. Y esa responsabilidad de la contraseña, que a veces que se dan, te doy mi contraseña para esto otro, y lo que se da en el trabajo, lo mucho que se da en el trabajo, pero la responsabilidad se pone en cabeza de quien tiene la contraseña, haciendo una especie de analogía. Esto lo hizo la Corte Suprema ya en el año 2002, allá hace bastante, ya Ujú. 22 años 22 años. pasaron. Y lo hizo poniéndolo en cabeza de la responsabilidad de la contraseña y haciendo una especie de analogía diciendo, bueno, si tenés la clave de una caja fuerte, ¿se lo vas a dar a cualquiera? Entonces, Qué si vos buena se lo das imagen. a cualquiera, y después te falta lo que tenías en la caja fuerte, ¿quién es responsable de esa seguridad? Entonces, nosotros somos los únicos responsables
de nuestra propia seguridad, hay que saber qué compartimos, cómo compartimos y cuáles son las consecuencias, porque tenemos responsabilidad por el uso irrestricto de Internet, por el uso irrestricto de compartir imágenes sin el consentimiento de la otra persona, por compartir la voz de la otra persona sin su consentimiento. ¿Sí? Siempre y cuando tenemos que ver el contexto. Si yo estoy en un acto político, claramente que mi imagen se da por sobreentendida que está mi consentimiento. Claro. Ujú, Esto. ¿Por qué? Porque estoy en este acto público. Lo mismo ujú. pasa con los funcionarios públicos, no en su vida privada, Claro, sí, sí, sino en sí. un acto de gobierno. Un acto de gobierno, y sí, claramente que sí, porque tiene que ver con la información, pero Está estamos muy implícito. Ujú. acostumbrados a que si nos juntamos todos, nos sacamos fotos y compartimos. Y yo no sé si todo el mundo quiere que yo comparta su imagen, en dónde estaba y con quién. Ujú, ujú, tal cual. Y necesitamos el consentimiento expreso. Eso en las redes lo podemos hacer poniendo los candaditos de privacidad, diciendo quién puede etiquetarme, quién no, quién puede compartir y quién no. Y en el caso de que no está el consentimiento expreso, incluso es responsable, ¿sí?, por daños y perjuicios, quien lo haga. Sí, Y ni hablar cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es aún más la responsabilidad. sí, sí, totalmente. Me acordaba del caso que sentó jurisprudencia, tengo entendido, en Argentina, que tuvo lugar en Santiago del Estero, ¿no? En el caso de una mujer, la ex mujer de un hombre que lo escrachó, como se dice, por a través de redes sociales y este hombre que se vio perjudicado en su imagen le hizo una denuncia y terminó ganando el juicio. Y eso también fue muy importante para la jurisprudencia argentina porque tengo entendido, vos sabrás contarnos más sobre este caso puntual. Sí, el tema de los scratches además es algo que eh, está vedado. A ver, yo puedo dar información porque se habla mucho de la libertad de expresión, pero la Mm, libertad de expresión termina cuando yo empiezo a dañar a otro. El sí, honor y la dignidad. Dicen, me estoy excediendo en mi ejercicio. Y si yo me excedo en mi ejercicio, soy pasible de sanciones. Y yo sé que muchas veces se trae esto de la polémica de por qué, pero si es, por ejemplo, un violador, vamos a casos extremos, ¿no? O sí, sí, sea, sí. es un violador, es un abusador, es un golpeador. Sí, pero primero yo necesito romper el principio de inocencia, y ese Mm, principio de inocencia es un principio constitucional. Entonces, mínimamente tiene que haber una denuncia, mínimamente una denuncia formal, y lo que tengo que hacer es, y lo importante de las palabras, yo a los alumnos siempre les digo, las palabras importan e importan muchísimo, porque no es lo mismo que yo salga y diga, María del Carmen hizo tal cosa y yo ya lo afirmé, y los que están en los medios saben mucho, por ujú, eso es que en todos los medios se ven que dicen, habría hecho, habría sido, presuntamente, y ujú, entonces con eso yo desvirtúo y no rompo este principio de inocencia y puedo expresar libremente una información o una noticia. Ahora, decir directamente que tal o cual persona lo hizo y poner además la imagen. Fíjense que dicen, pero ¿por qué le tapan la cara a este que es un violador o que es un abusador o que hizo tal o cual cosa? En realidad tienen que ver con esto, tienen que ver con la preservación hasta que se rompa el principio de inocencia, y en el caso que se rompa el principio de inocencia, la única forma es con una sentencia judicial. claro, eh, Ahí sí, decir, sí, esta persona cometió tal claro. o cual delito. Está, Mientras pero, tanto, es información de algo que se está investigando, y precisamente si no hay denuncia policial en este precedente que vos mencionás, no había denuncia, no había denuncia previa, no claro. había proceso, no había absolutamente nada. Entonces lo que vos estás diciendo es nada más que una apreciación personal, y como es una apreciación personal que me injuria, que rompe mi buena imagen y honor, y no hay ninguna prueba de lo contrario, se da esto a la inversa, ¿no? A quien Ujú, lo dijo va a tener que resarcir económicamente. claro. Pero después hay
los otros. Y hay uno interesante a ver, fue en el 2018, así que fue hace unos años atrás, que a mí me gusta porque el escrache fue a la amante, literalmente. Sí, o Mira, sea, la esposa escracha al amante de su marido e incluso así la amante de su marido le gana por daños y perjuicios a quien era la legítima esposa, pero sin embargo, imponiendo, ¿sí?, el artículo 19 de la Constitución Nacional que toda acción privada de los hombres y mujeres, vamos a ampliarlo, lo que pasa es que la ujú, Constitución ya es viejita, sí, claro. de los hombres y las mujeres, eh, que no perjudiquen a terceros, ni dañen la moral ni las buenas costumbres, pertenecen solamente al juicio de Dios, dice la Constitución, y están exentas de los magistrados. Y ya hace muchos años que la infidelidad, más allá de las cuestiones sentimentales, hablando solamente de la perspectiva del derecho, la infidelidad ya no es causal de nada, ya no es causal penal, ya no es causal de divorcio, ya no es causal de injuria, ya no es causal de nada. Entonces es solamente una cuestión emocional, pero jurídicamente que ya no tiene ningún tipo de Ah, trascendencia, mira, ninguna. dato al margen allí. Importante, que no lo tenía, que no lo tenía. Bienvenida la información. También en la charla previa que tuvimos en su momento hablábamos, y que recién lo remarcaste también en la pregunta anterior, esta necesidad y la importancia de cuidar los derechos de los niños y la imagen de los niños. Sobre todo en el uso de las redes sociales, en el libre uso de Internet y lo que se llama el sharenting también, que es un delito. Bueno, me gustaría que nos cuentes también de esto, porque me parece que es un tema necesario del que hay que empezar a hablar cada vez más, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Argentina tenemos una campaña de Sharenting, precisamente de una compañía telefónica, Ujú, que es excelente. ¿Por qué? Porque el sharenting, si bien no está tipificado específicamente como delito, por lo menos en nuestra legislación vigente actual, sí está dentro de los parámetros, ¿sí?, que te mencionaba al principio de la UNESCO. Como la sí. UNESCO es quien se encarga de los niños, niñas y adolescentes y de la educación de niños y niñas y adolescentes y la protección integral, eh, ha mandado varios principios y uno de ellos es precisamente el sharenting. Entonces, el sharenting lo que hace es responsabilizar directamente a los padres o a los Ujú, tutores, o sea, es decir, a los representantes legales, de cierto tipo de edad, o sea, porque nuestra legislación vigente a partir de los 13 años ya son considerados adolescentes y empiezan a tener lo que se llama la capacidad progresiva, y es decir, que comienzan a ser responsables de muchos de sus propios actos, sobre todo los que tienen que ver más que nada en realidad con el cuidado de su propio cuerpo. No tanto así con el cuidado de su propia imagen externa, ujú, porque todavía se considera que no tienen la madurez suficiente para sobrellevar lo que pasa, sobre todo en el mundo de las redes, que es sumamente expansivo. Hay veces que un adulto no puede soportar lo que se llaman los haters. ujú, Imaginemos, ¿no?, encima un niño o una adolescente que están en una edad sumamente vulnerable, que pueden ser pasibles de bullying, y eso es lo mínimo, porque son pasibles del grooming, que es peor, ese sí es un delito, sí, que sí. es el acoso sexual, o el acecho sexual a través de las redes o el internet, con el fin precisamente de perpetrar el abuso o peor aún, ingresarles en una red de trata. Y muchas veces llegan a los niños, niñas y adolescentes incluso a través de lo que comparten sus propios padres. Claro. Entonces el sharing es imprescindible que se sepa cómo compartir para preservar a los niños, niñas y adolescentes en a quiénes se comparte, quiénes lo pueden ver. Esta campaña que te mencionaba dice poner, por ejemplo, un sticker en la cara o que no se los vea, eh, que no se los pueda, que no sea Identificar. tan fácil determinar los lugares, además, identificar al niño o niña y el lugar. Y pasa todos los años, siempre en distintas etapas, el comienzo de las clases, las fotos de los niños y niñas, con el uniforme del colegio. Entonces, tiene el logo del colegio, yo sé dónde va ese niño. Es Ujú, fácil captarlo porque los colegios tienen horarios y porque ya tengo la imagen y tiene un uniforme identificatorio.
Después pasa lo mismo con los actos, no sé, el acto ahora próximo será el del 25 de mayo, y el acto del 25 de mayo otra vez me lo sitúa este niño o niña en algún lugar específico en el cual hay cierta vulnerabilidad porque excede la esfera de protección de los progenitores Ya, y en la calle excede la esfera de protección incluso del colegio. claro, Si se va, dice, no, vive a 3 cuadras y se va caminando 3 cuadras, pero ya se lo identificó. Y ese sharing es imprescindible saber con quién se comparte, cuál es el alcance y tratar de evitar este tipo de cosas. O sea, entiendo por ahí la felicidad de compartir las cosas que hacen sus hijos, pero también hay que preservar las cosas que hacen los niños para no exponerlos a un riesgo potencial, porque desgraciadamente estas cosas suceden. Y además, porque todavía la Internet tiene un ámbito en el cual es casi imposible llegar y a donde apunta además la regulación internacional, que es la Deep Web. Esta Deep Web o la Internet negra, ¿sí? Donde precisamente se trafica todo lo que no ujú, se puede en sí, Internet. sí, Y sí, las sí, cosas más espantosas suceden ahí. Y se captan desde esas imágenes que son inocentes, ¿sí? Para ponerlos al mercado, literalmente al mercado. sí, Y va exponencialmente, ¿sí? creciendo, Creciendo ujú, el número de niños, niñas y adolescentes que son captados desde las redes, desde las cuestiones más inocentes, por una foto, por un posteo, y que luego son o víctimas de grooming o víctimas, peor aún, de trata. ay, Porque desgraciadamente se subastan esas claro, fotos sí, sí, y sí, 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 entonces sí, una vez que está adquirido, ¿sí? Se lo ingresa a la red. Y ujú, va creciendo en el año 2020, que fue justamente pandemia, fue un poquito más por la circulación, fue el año que menos hubo, pero del 2021 al 2024 ha crecido en casi un 10% por Dios, anual. Es muchísimo. Y estamos hablando de que en el año 2023 solamente en Latinoamérica hubieron aproximadamente 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas de estas situaciones. Solamente en Latinoamérica, por esto pasa en Dios, todo el mundo. por Dios. Sí, seguro, seguro, sí. Lamentablemente son cifras que por ahí pasan desapercibidas, me parece, en este murmullo de las noticias y de las informaciones en los medios, pero me parece que hay que empezar a darle mayor visibilidad porque es una realidad, está aquí y va a ir creciendo, sobre todo con este boom de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, además porque cada vez desde más pequeños tienen acceso a tener un celular incluso propio o una tablet. Claro. Está bien, o sea, por la cuestión de la comunicación, pero así como en algún momento, hace muchos años atrás, estoy hablando capaz cuando yo era chica, que se ponían los bloqueadores de canales Ujú, para que ciertos canales los niños y niñas no los vieran. sí, Es la misma forma que el trabajo que se tienen que tomar los adultos para hacerlas bloquear ciertas cosas en los dispositivos móviles de sus niños, niñas y adolescentes. El problema es que la tecnología va en un avance estrepitoso y muchas veces los adultos no saben cómo utilizar la tecnología nueva, para poder incluso poner el candadito, el bloqueo. Hay gente, poner en privado el perfil. claro, poder ver el privado del perfil, o qué páginas no pueda entrar, o qué aplicaciones no ingresar. Eh, en Florida, esto hace, a ver, a principios de abril, o sea, hace muy poquitito atrás, 10 días, 15 días atrás, en Florida, como Estados Unidos tiene un régimen completamente distinto al nuestro, que cada estado puede Ujú, dictar sus propias normas para distintas cosas, el estado de Florida tiene prohibida, ¿sí? Literalmente prohibido y con sanciones de multas bastante cuantiosas, desde $5.000 hasta $20.000, todo posteo
de niños menores de 13 años. Entonces, Wow. y lo tienen por ley. Todo posteo que sea menor de 13 años, incluso los padres, o sea, que los posteen sin las cuestiones que establece la UNESCO para protegerlos del sharenting, tienen multas y son costosas, desde 5.000 hasta 20.000 dólares. Es costoso, muy costoso, para nosotros y para ellos también. Entonces, es una norma que se la está estudiando como un leading case, pero el grave problema está en cómo hago ese control efectivo. Claro, ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que entrar en las redes de cada una de las personas a ver si posteó, quién hace una denuncia. Y otro de los problemas es que cualquier niño o niña o adolescente puede mentir tranquilamente su edad para abrirse una cuenta, sí, sí. porque es poner el año y nada más, nadie verifica absolutamente nada. Entonces, el tema es Ay, complejo. muy, 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 muy complejo. Teniendo en cuenta, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Porque si bien la intención de empezar a hablar de este tema surgió justamente por el tema de la inteligencia artificial y todo lo demás, pero siento que en realidad estamos 20 pasos atrás para el manejo en el día a día de la tecnología antes de empezar a hablar de inteligencia artificial en nuestro día a día. Entonces me parece que es como que hay que empezar a trabajar desde mucho antes en estos temas triviales y comunes, cotidianos, como el uso de las redes sociales. Y eso me asusta un poco porque digo, estamos muy lejos todavía, Pero muy estamos lejos. muy lejos todos, porque nosotros pensamos que, o sea, siempre tenemos como la mirada de la localía, que es una cuestión lógica, Claro, o sí, sea, sí, yo sí. miro acá y miro, digo, ¿qué es lo que pasa en Argentina o qué es lo que pasa en Corrientes? Pero en realidad estamos muy lejos todos, porque mi maestría, como es una universidad extranjera, una universidad encima estadounidense, yo podía ver qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos, y en Estados Unidos están igual o peor que nosotros. O sea, literalmente, y digo peor que nosotros con toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque Ujú, Estados Unidos no tiene tratados de derechos humanos signados. Si bien ellos son parte de la ONU, ellos no tienen los mismos tratados de derechos humanos que tenemos nosotros firmados. bien, Y esos tratados de derechos humanos son los que nos protegen ante todas estas adversidades, porque cada vez más se escucha esto de que todo es culpa de los tratados de derechos humanos, pero en realidad gracias a que tenemos los tratados de derechos humanos podemos reclamar incluso que me hackeen una cuenta, que utilicen mal mi imagen, que los niños, niñas y adolescentes tengan la protección integral. La protección integral para la mujer, la protección integral para la ancianidad, para los sectores vulnerables, para la economía, o sea, eh, está diversificado en montones de aspectos que en realidad nos protegen y nos protegen de este tipo de situaciones cuando nos sentimos desamparados. ujú, Y justamente por eso digo, reitero, para mí no existen estos vacíos, las lagunas del derecho, precisamente porque tenemos tratados de derechos claro, humanos. Y yendo más allá, este, venimos atrás, sí, pero porque la tecnología va a pasos agigantados y nosotros vamos a paso de hombre, claro. literalmente vamos a paso de persona. Y precisamente ese es uno de los grandes desafíos que tenemos con la inteligencia artificial, o peor aún, como dicen algunos, contra la inteligencia artificial. Mm, Porque la inteligencia artificial... A mí me llevó un año entero hacer mi tesis. Y yo, si se lo pregunto a cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial, me la va a hacer en minutos. claro. Sí, 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 Entonces, sí, y sí, lo sí. hace en minutos, ¿por qué? Porque procesa mucho más rápido, Seguro, porque seguro. procesa mucho más rápido. Y están en jaque muchísimos puestos de trabajo tradicionales y comunes en virtud de que hoy yo lo puedo hacer con un software y me reduce la jornada laboral a minutos. Y sí, procesa más rápido y No, es sí, más barato. sí, sí, encima. O Básicamente, no necesita comer, que no aparte, claro, necesita no necesita una dormir, casa, no necesita, no, claro, seguro, no seguro. necesita nada más que acceso a internet y electricidad y nada Claro. más.
seguro, Entonces seguro. sí, nos vamos viendo amenazados y nos vamos viendo amenazados con la tecnología en muchas cosas que sí, que nos sentimos vulnerables, que para el día a día nos soluciona, nos facilita, pero tiene sus desventajas, Ujú, tiene sus seguro, desventajas. seguro que hay que empezar a verlas también. Las desventajas también hay que empezar a mirarlas. Además, una de las desventajas más grandes que existen ahora y que sí se ven, por ejemplo, en las redes, porque todas las redes sociales trabajan atrás, o sea, los servidores de las redes, no el usuario común, el servidor de las redes trabajan atrás con un sistema de inteligencia artificial, entonces por eso es que los feeds son siempre diferentes de perfil a perfil. O sea, Ujú, cuando yo entro a mi Instagram o a TikTok o a X, lo que me muestra a mí está perfilado precisamente en base a mis preferencias, lo que te va a mostrar a vos está perfilado en base a tus preferencias, a qué diste like, en cuántos segundos te detuviste a leer un post o una foto. Todo eso lo va haciendo y lo va procesando sumamente rápido. Pero el grave problema que está surgiendo son los sesgos, y los sesgos en realidad siempre son negativos, ujú. porque surgen sesgos de discriminación, de racismo, de misoginia, de violencia, de segmentarismo político, que es lo que está pasando y es lo que nos pasa incluso en nuestro país. O Sí. sea, el sesgo está y depende además cómo se perfile, que ahí sí es quien está atrás de los famosos bots o Ujú, trolls, ujú. hacen que yo me enoje más. En vez de que me calme, me enoje más. Bueno, O ahí, sea, me ahí muestran algo que vea. claro, sí, ahí es otro punto también que tiene que ver con que es otro de los temas con el que trabajamos en esta serie que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Justamente, y también en la necesidad de empezar a desarrollarla cada vez más. Si lo ideal sería que sea a la misma velocidad que va la inteligencia artificial, empezar a trabajar y a cultivar nuestra inteligencia emocional. Porque yo creo que allí va a estar la clave, en tener en esa inteligencia emocional para poder gestionar justamente todo este apabullamiento a los que nos someten las redes sociales, la inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? Sí, además porque por lo menos por ahora, en el estadio actual de la tecnología, es lo único que nos diferencia de las máquinas, Exactamente, las emociones. exactamente. Lo único que nos diferencia hasta el día de hoy es lo que se llama la sintiencia, es la capacidad de sentir Sí, sí, enojo, sí. alegría, empatía, eh, ira. Sí, 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 Hasta ahora es lo único que nos está diferenciando y que es lo único que yo lo hablo en clase, porque aparte a mí me toca hablar de estos temas en clase. Tengo todo un paper escrito respecto a lo que van a ser los que son los llamados nuevos sujetos de derecho, porque se han cambiado los paradigmas en base a los animales. Por ejemplo, la protección de los animales no es la misma hoy que hace ni siquiera 50 años, hace 10 años atrás sí, o hace 20 años atrás. También cambió nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, con los humanos, con los ecosistemas, y los empezamos a ver de otra forma. Ahora, estamos frente a algo que crece exponencialmente y que sí tiene la capacidad de aprendizaje autónomo, es decir, todo lo que aprende la inteligencia artificial lo aprende por sí solita y además con un acceso ilimitado e irrestricto a Internet. sí. Y desgraciadamente, Internet es una cloaca. Ujú, O sea, porque puedo encontrar las cosas más maravillosas o puedo encontrar las peores cosas del universo. sí. Y además tiene acceso a la Deep Web que nosotros, por lo general, como decís vos, los ciudadanos de a pie, no Ujú, tenemos el libre sí, acceso a la Deep Web. No es tan fácil, sí, 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 porque es realmente meterse en un lugar en el que por simple curiosidad puede salir dañado uno en verdad, porque pensémoslo de la forma tradicional. Yo me voy a ir de simple curiosidad a ver cómo opera una mafia del narcotráfico, para ver cómo es, y no, probablemente no salga de ahí bien. No sé ni si capaz salga con vida, porque es lo que sí, sucede. sí, Si no, tenemos que mirar acá nomás cerquita lo que pasa en Rosario. sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. eso es lo que sucede.
en estos lugares y la inteligencia artificial tiene acceso a todo, puede acceder a todo. Entonces, Siempre vamos a aprende, sí, hacerlos. aprende rápido y siempre vamos a estar ahí más, siempre vamos a estar atrasados. Tenemos una capacidad de aprendizaje que nos lleva años y que hasta el día que nos vamos a morir seguimos aprendiendo. Eh, Decía mi abuela, y yo nunca me voy a olvidar eso, el día que te morís aprendes a morirte, porque no Claro. lo experimentaste nunca, entonces lo aprendés hasta el día que nos morimos, aprendemos todo. Y bueno, la inteligencia artificial no muere, Tenemos que seguir aprendiendo. va a seguir aprendiendo y es sumamente rápido y están en jaque a veces hasta los propios trabajos, o sea, utilizar un software para agilizar el trabajo está bien, es perfecto porque nos da muchísimas herramientas, ahora que no sea una herramienta para suplantar mi trabajo. Wow, bueno, ahí empieza otro capítulo que seguramente ya cuando empieces tu doctorado y estemos más avanzados, estemos más preparados también nosotros para todo este tema de la inteligencia artificial, seguramente vamos a volver a hablar, pero ya te garantizo de que te acabas de constituir en fuente de cabecera en estos temas para Quinta Esencia, así que seguramente te vamos a volver a molestar más adelante. Y aparte hay muchísimo, muchísimo, muchísimo para hablar. Hay muchas cosas Totalmente, a favor. Tiene que ser eh, con la medida, con la justa medida. exactamente, seguramente. Señora, gracias como siempre. Muchas gracias, María. Que estés bien, gracias. Chao, Igualmente. chao. Chao, chao.